Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 7 iniciaremos un nuevo bloque que corresponde a cultura, en este caso el tema de patrimonio cultural. Hoy día tenemos de tema el patrimonio de la nación. Vamos a iniciar con el bloque de diversidad cultural y para iniciar hablando de la diversidad étnica de nuestro país, primero tenemos que conocer cuáles son las obras arquitectónicas y naturales que representan nuestro país. El concepto de patrimonio hace alusión a algún bien que le pertenece a una persona natural o jurídica. Tenemos nosotros patrimonios de personas naturales que posteriormente van a ser cláusula de herencia. Y tenemos también patrimonios de personas jurídicas, que en este caso hablaríamos de patrimonio de empresas o personas privadas y el patrimonio público, es decir, del Estado. El patrimonio público del Estado puede ser dividido de dos formas, dependiendo cuál es el origen del patrimonio. Puede ser un patrimonio natural o puede ser un patrimonio cultural. Si el patrimonio es natural, obviamente es generado por la naturaleza. Y si es cultural, por el hombre. A su vez también la entidad que lo protege va en relación al nombre de dicho patrimonio. Se encarga de la protección del patrimonio natural el Ministerio de Ambiente y se encarga del cuidado del patrimonio cultural el Ministerio de Cultura. El patrimonio cultural puede ser dividido en diversas categorías y las más comunes son patrimonio local, porque le pertenece a un distrito, patrimonio regional de un departamento, patrimonio de la nación y luego, saliendo de la jurisdicción del Perú, puede tener la nomenclatura de patrimonio de la humanidad y llegar a ser hasta maravilla histórica. En el caso del patrimonio del ambiente, también vamos a mantener local, regional y nacional. Vamos a tener patrimonio de la humanidad natural en este caso. Y la maravilla sería maravilla natural, como en nuestro caso lo es el río Amazonas. O mejor dicho, pertenece dentro del patrimonio conocido como la Amazonía. Pero adicional a ello, dentro de lo que es el tema del patrimonio natural, vamos a hablar nosotros de áreas naturales de protección, de reservas, de biosfera y de biodiversidad. Estos temas del patrimonio natural nosotros los vamos a ver posteriormente también en el curso de geografía. Y hoy tomaremos solamente la clasificación del patrimonio cultural. La clasificación que hemos hecho es según jurisdicción, pero existe una clasificación según la tipología del patrimonio. Ya esto nosotros le llamamos categorías del patrimonio cultural. Primero, nosotros vamos a dividir el patrimonio por si puede tocarse o no se puede tocar dicho patrimonio. Por lo tanto, tendríamos material o tangible,
e inmaterial. Cuando hablamos de inmaterial o intangible, hacemos alusión al patrimonio conocido como cultura viva, es decir, se sigue manteniendo y actualizando. Segundo, es el conjunto de costumbres o usos de un pueblo, que pueden ser comidas, danzas, celebraciones, etc. Algunos dirán, pero la comida nosotros la podemos tocar. En el caso de las comidas, la comida al ser consumida por la persona, ya nosotros no tenemos una muestra de ese patrimonio. Lo que nosotros conservamos es la receta que nos permite seguir viendo este plato continuamente. Sigue en uso. Mientras que cuando hablamos nosotros de un patrimonio material o tangible, significa que se construyó en alguna época o se creó en alguna época, pero este ya no ha sido modificado con el tiempo. Dentro del patrimonio material, vamos a utilizar la clasificación por movimiento y por tiempo histórico. Si el patrimonio puede ser trasladado, le vamos a decir mueble. Permite el traslado. Si no permite el traslado, le decimos inmueble. Y por tiempo, según la época en la cual fue realizado. Tenemos entonces patrimonio arqueológico y patrimonio histórico. Es por eso que no es adecuado utilizar el término histórico como sinónimo de patrimonio cultural, porque es solamente un tipo de patrimonio cultural. Arqueológico corresponde a lo elaborado en la etapa pre-inca e inca, e histórico en la etapa colonial y republicana. Entonces, tenemos nosotros la casona de San Marcos y decimos que es material porque podemos tener contacto con ella. En movimiento sería inmueble porque no podemos movilizar la casona, y en tiempo sería histórico porque no ha sido creado en la etapa pre-inca ni inca. ¿Bien? Así vamos a clasificar nosotros los patrimonios. Adicionalmente a estos patrimonios también tenemos otras categorías. Patrimonio documental, cuando son archivos bibliográficos de hemeroteca o revistas. En la actualidad pueden hacer también archivos virtuales y otros que expresen un escrito de alguna época. Tenemos luego el patrimonio industrial, su nombre lo dice, producto de la actividad antropogénica de las industrias o fábricas. Y en este caso vamos a escoger como patrimonios industriales las primeras muestras. Por ejemplo, la primera empresa, el primer ascensor, la primera escalera eléctrica. Vamos a ver nosotros ferrocarriles que son utilizados también como patrimonios. Tenemos luego el patrimonio subacuático. Es cuando un patrimonio tiene o está debajo del agua, por lo menos en el periodo de 100 años. No necesariamente tiene que estar dentro del agua todo el tiempo, por ejemplo, como si lo es un submarino, sino puede ser parte de un ritual o costumbre de un pueblo antiguo, por ejemplo, en el lago Titicaca, una antigua cultura, cada año ingresaba o sacaba la misma pieza para hacer un culto y luego la ingresaba. Si todo esto de este proceso ya pasaron 100 años, se le llama también patrimonio subacuático. Luego, dentro de las categorías internacionales, la que destaca más es la de patrimonio de la humanidad. En este caso, es una categoría otorgada por la UNESCO. El pedido no lo realiza la UNESCO al país, sino de forma contraria, el país
le escribe una carta o documento a la UNESCO detallando las características y razones del por qué un patrimonio de la nación debe ser elevado como categoría de patrimonio de la humanidad. Cada país tiene un patrimonio de la humanidad, o sea, varios patrimonios que lo representan, y algunos tienen hasta más que nuestro país, no porque nosotros no tengamos la misma cantidad de patrimonios de la nación, sino porque no se ha hecho el pedido a tiempo o todavía no han sido aprobados estos pedidos. Cuando ya el patrimonio de la nación pasa a ser patrimonio de la humanidad, tiene beneficios. Los beneficios se dan en la protección. La UNESCO ayuda en la protección al país. Además, en las tareas de restauración y otorgando partidas económicas para todo lo que necesite dicho patrimonio. Pero también se puede perder la categoría de patrimonio de la humanidad. Y la pérdida se da cuando el patrimonio ha sufrido un deterioro irreversible, cuando se han modificado las características iniciales por las cuales la UNESCO aceptó darle el título de Patrimonio de la Humanidad o por despreocupación del Estado. En este caso, también la UNESCO va a quitarle dicha mención. En América del Sur nosotros tenemos el segundo lugar de patrimonios de la humanidad porque en la lista el primero es Brasil. No solamente son patrimonios materiales, sino también son inmateriales. Tenemos nosotros documentales y de todas las menciones ya anteriormente dichas sobre las categorías del patrimonio. Un ejemplo para entender cómo debe cuidarse un patrimonio de la humanidad es la ciudad de Lima, que es la capital. Como sabemos nosotros, la ciudad de Lima está dentro del título de Patrimonios de la Humanidad. ¿Cómo podemos verificar dicho dato? Por las empresas. Cuando pasamos nosotros por el centro de Lima nos vamos a dar cuenta que empresas como centros comerciales, supermercados, tiendas, se encuentran dentro de casonas y estas casonas no son modificadas por fuera. Por ejemplo, Totus, tú pasas por allí, o Eshle, y no tenemos afuera el nombre de dicha empresa. Solamente la modificación se realiza por dentro, debido a que si nosotros modificamos la infraestructura o las características de las casonas son una de las razones por las cuales nos dieron el título de Patrimonio de la Humanidad y nosotros podríamos perder dicho título. Ahora, para terminar, lo que vendría a ser el patrimonio de la humanidad y el patrimonio de la nación, recordemos también que no solamente debemos esperar que una empresa extranjera o una asociación u organización internacional proteja nuestro patrimonio. Nosotros también protegemos los patrimonios frente a las diversas vulneraciones o atentados. ¿Quién se encarga de proteger nuestros patrimonios culturales? Ya hemos dicho, es el Ministerio de Cultura, pero a través de la Dirección General de Protección del Patrimonio Cultural, conocido también como DGDPC. En este caso, ¿frente a qué problemas se realizan los cuidados del DGDPC? Pueden ser por temas de vandalismo, es decir, las personas comienzan a pintar, deteriorar los lugares o patrimonios culturales, como sucedió cuando en el tiempo de la COP20 de Lima, Greenpeace deterioró parte de los que vendrían a ser las zonas de Nazca por hacer manifestaciones para el cuidado ambiental. Ese es vandalismo. O personas que van y pintan con spray las diversas paredes de los monumentos. También tenemos nosotros contra el robo sacrílego, especialmente a iglesias, porque encontramos piezas de oro, plata, que las personas suelen llevarse de estas iglesias. Pero como la parte religiosa
está vinculada con la cultura, termina dañando la fe del pueblo y por lo tanto deteriorando un patrimonio cultural. Tenemos también el tema de la modernidad. La modernidad no es mala, pero sí cuando hacemos construcciones sobre patrimonios culturales. Hay alcaldes que comienzan a partir las huacas para obviamente generar avenidas y esto termina ocasionando daños al patrimonio cultural. Luego tenemos el huaqueo. Cuando se están realizando las exploraciones arqueológicas, las personas se llevan huacos o patrimonios muebles pequeños para poder hacer la venta de ellos. Huaqueo es simplemente llevarse el patrimonio, pero si ya comenzamos a comercializar, ¿no? Estaríamos haciendo entonces el tráfico ilícito de bienes culturales. Y nos faltaría algo que quizás el hombre directamente no es el causante, pero son los desastres naturales. Porque el clima, los sismos, terminan deteriorando el lugar. Por ejemplo, cuando viene la corriente del Niño, casi todos los patrimonios culturales que se encuentran, o hasta naturales, que se encuentran en el borde de la costa son afectados. Y se tiene que destinar una suma grande de dinero para poderlos proteger frente a estos fenómenos. Y muchas veces, como son millones de soles o de dólares y no se tiene dicha cantidad, se terminan deteriorando por la acción de dichos desastres naturales. Y nos faltaría simplemente hacer hincapié en otras entidades de protección, es decir, el DGDPC se encarga también o tiene de la mano como Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural a la Dirección General de Museos, que se encarga entonces de que la muestra hacia el público de dichos patrimonios sea de manera correcta, con normas que protejan el patrimonio. Por ejemplo, cuando vamos a un museo nos dicen que no podemos estar tomando fotos para que se deterioren los cuadros o los patrimonios, y también que no haya ningún sistema ilícito dentro de estos museos. Esa es la Dirección General de Museos, que apoya a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Y si bien nosotros no hacemos tanto hincapié en lo que vendría a ser el patrimonio natural, porque eso lo vemos en geografía, recordemos que así como nosotros tenemos patrimonios culturales de protección, se encuentran las áreas naturales protegidas, que son lugares obviamente generados por la naturaleza, pero que el hombre los pone en peligro o los mismos desastres naturales o cambios climáticos también están afectando. Vamos ahora a resolver algunas preguntas para identificar los tipos de patrimonio. En la primera pregunta hablamos de la institución que protege los patrimonios y enuncia lo siguiente. Traficantes robaron documentos históricos del Archivo General de la Nación, entre ellos el manuscrito de San Martín. Al hacer las investigaciones correspondientes, se logró encontrar el documento en una ciudad europea. Ante esta situación, la institución encargada de la recuperación y repatriación de este bien cultural es, primero, tendríamos que eliminar las instituciones que están alejadas del trámite. La ONU no, porque es un patrimonio de nuestro país directamente. La Contraloría General de la República habla de la fiscalización económica dentro de nuestro país, tampoco es. Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece acuerdos o tratados, mas no se encarga de la parte cultural. En este caso, el encargado de la parte cultural sería el Ministerio de Cultura. Y tenemos aquí dos instituciones que tienen que ver con este ministerio, la Dirección General de Museos y la Dirección General de Defensa del Patrimonio. En este caso, la pieza no está exhibida dentro de nuestro país ni en un museo internacional permitido por nuestro país. Por lo tanto, nos quedaríamos con la letra E, que habla de la Dirección General de Defensa del Patrimonio, porque en este caso estamos defendiendo lo que nos pertenece. Identifique la alternativa que relacione las categorías del patrimonio cultural con su respectiva manifestación. Material e inmaterial, recuerden que esto es visible. Inmaterial pertenece a los usos o costumbres. También le llaman cultura viva. Y documental en función de lo que son archivos digitales físicos. Empezamos entonces con Mercurio Peruano. Sabemos que es un periódico y por lo tanto es o pertenece a lo que vendría a ser un archivo.
La diablada es una danza, sería entonces una costumbre. Guaco y presbítero, los dos son materiales. Mueble, que se puede obviamente movilizar, e inmueble que no se puede movilizar. El presbítero, maestro, es un cementerio y también un museo, entonces por lo tanto no puede movilizarse, mientras que los guacos retratos sí pueden ser trasladados. Nos quedamos entonces con 1C, 2A, 3D y 4B, teniendo como respuesta la alternativa C. Sobre las amenazas que enfrenta el patrimonio cultural de nuestro país, determina el valor de verdad según corresponda. Vandalismo realizado al pintar grafitis en los muros incas de la ciudad de Cusco. Obviamente el vandalismo es un problema de los patrimonios porque los deteriora y es además un delito. Autoridades ediles aprueban construir obras de renovación urbana sobre huacas. Las huacas son patrimonios que no deben ser tocados ni tampoco por el proceso de modernidad, entonces también es un proceso de deterioro. La población se organiza para frenar las ocupaciones inadecuadas. Al organizarse la población estarían dando solución y no estarían ocasionando un problema. La ciudadela de Chan se localiza sobre una zona templada. Ahí estamos simplemente describiendo la parte del clima y especificando si el clima daña o no daña la zona de Chan. Pero como sabemos nosotros, no están especificando la realidad geográfica porque no necesariamente es una zona templada y no están tampoco insinuando que el clima deteriore la ciudadela de Chan. Por lo tanto, sería falso. Y nos damos cuenta que las cuatro, que es verdadero, verdadero, falso, falso, coinciden con la alternativa D. 4 y última pregunta. La UNESCO realizó un diagnóstico histórico integral sobre algunos sucesos que ocurrieron y que aún afectan el santuario histórico de Machu Picchu. Por ello, envió una notificación a las entidades encargadas para su conservación, para que tomen las medidas necesarias, ya que podríamos ser excluidos de la denominación de Patrimonio de la Humanidad. En vista de ello, identifique qué causales pueden ser las determinantes para la UNESCO, para que la UNESCO haya decidido tomar dichas acciones. Sabemos entonces que un patrimonio de la humanidad es primero un patrimonio de la nación que por características destinadas por la UNESCO puede ser elevado a este patrimonio. Y el patrimonio de la humanidad, si bien la UNESCO da las bases para que sea denominado de la humanidad, el mismo país es el que pide de forma escrita que su patrimonio de la nación sea elevado a dicha categoría. Los beneficios es que van a ser protegidos por la UNESCO y van a recibir también una partida económica. Pero esto se puede perder si se deteriora el lugar, si el Estado no muestra interés por dicho lugar o si pierde esas características por las cuales le dieron la denominación de Patrimonio de la Humanidad. Tenemos entonces la primera alternativa, construcción de un hotel al interior de la ciudadela inca. Obviamente, si nosotros construimos un hotel, podríamos dañar la zona. Sin embargo, aquí especificamos más que todo, o mejor dicho, no especifican si exactamente el hotel daña o no, porque hemos encontrado hospedajes y no se está realizando la construcción sobre la parte realizada por los mismos incas, sino solamente para que las personas estén en cercanía de poder estar allí. Aumento de la capacidad de carga por el creciente flujo turístico. Al aumentar los turistas, el lugar se comenzaría a deteriorar porque obviamente las personas tendrían prácticas o políticas nocivas para el lugar. Turistas que deambulan por la ciudadela totalmente desnudos, si bien daña la parte moral, no estarían afectando la construcción o la ciudadela. Destrucción del monumento arqueológico Intihuatana. Están atentando directamente con la obra o patrimonio, por lo tanto, estos dos serían un grave problema y así tendríamos nosotros la alternativa B.
Bueno, jóvenes, hemos concluido el tema de hoy y nos vemos la próxima semana para complementar otros temas que se relacionan con lo trabajado hoy día.